Bueno, muchachos, entonces arranquemos. Vamos a trabajar, hoy a hacer la retroalimentación del componente de física y mirar algunos detalles. Entonces, arranquemos. Las preguntas 51 a 55 se refieren a la siguiente información. La gráfica muestra, sí o no, la variación de la velocidad de descenso para un paracaidista que cae con el paracaídas cerrado. Bueno, entonces primero miremos algunos aspectos. Si a mí me dice variación, ¿cierto? Sinónimo de variación, ¿cuál sería? Sinónimo de variación. Variación, ¿qué sería variación? Jóvenes, ¿sí están ahí? Hmm. Buenos días. Jóvenes, ¿están ahí o simplemente están desconectados? Cuando hablamos de variación, ¿a qué hacemos referencia? Variación, ¿sí o no? Cambio, variar. ¿De qué estamos hablando? Cambio, ¿sí o no? Entonces, muestra el cambio de la velocidad si hacemos el cambio. Y el cambio de velocidad, ¿qué es? Cambio de velocidad, ¿qué es? Cuando, cuando hay cambio de velocidad en un cuerpo que se está moviendo, ¿qué es cambio de velocidad? ¿Cómo conocemos a ese concepto? ¿Qué es cambio de velocidad? Aceleración. Aceleración, muy bien. Entonces, la gráfica muestra, ¿sí o no? La variación de velocidad, es decir, la aceleración, ¿sí o no? Para un paracaidista que cae con el paracaídas cerrado, ¿sí o no? Si cae con el paracaídas cerrado, ¿qué tipo de movimiento es? Si está cayendo, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Cómo se llama ese movimiento? Vertical, creo. Vertical o caída libre, ¿cierto? Es movimiento en caída libre. Listo. Perfecto. Es un movimiento en caída libre. Entonces, observemos la gráfica. Entonces, en la gráfica tengo dos variables. Tiempo, sí o no, y velocidad. Y por cada instante de tiempo me están dando la velocidad. ¿Qué puedo observar? A ver, ¿qué puedo observar? ¿Qué lectura puedo hacer de la gráfica? ¿Sí o no? A medida que transcurre el tiempo, ¿sí o no? De 0 a 10, Dale la otra. ¿qué observa con respecto a la velocidad de 0 a 10 segundos? ¿Qué observamos? ¿Qué significa esta curva? Dios mío, a ver, hablen, Dios santo, por Dios santo. No les estoy preguntando nada extraño, jóvenes. Va aumentando la velocidad, ¿sí o no? Va aumentando la velocidad. Perfecto, listo. Va aumentando la velocidad. ¿Y qué pasa?
¿Y qué pasa de 10 hasta de 10 hasta los 15 segundos? La velocidad es que constante, se mantiene, ¿sí o no? La velocidad es constante, se mantiene. O sea, ¿y por qué será constante? Teniendo en cuenta el ejercicio que nos plantea. Ah, muy bien, porque en ese instante abrió el paracaídas, ¿sí o no? Donde las fuerzas presentes, la fuerza del peso y la fuerza que ejerce el aire, ¿sí o no? Entran en el punto de equilibrio, ¿sí o no? Donde en ese tiempo, pues la persona eh, cae, ¿sí o no? Perfecto. Pero si nosotros estamos hablando de caída libre, ¿sí o no? La pregunta es, en caída libre, ¿qué característica tiene la aceleración? La aceleración es la gravedad. Y por tanto, si la aceleración es la gravedad, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces podemos hablar de un movimiento constante, ¿sí o no? Pero entre, ¿sí o no? Constante. Listo, ahora sí. Recordemos algunos conceptos. Acá eran algunos conceptos muy básicos de mecánica. Recordemos que eh, hay varios tipos de movimiento, pero los principales que nosotros manejamos son dos: movimiento rectilíneo, la trayectoria, que es la trayectoria que describe el móvil en una línea recta, ¿sí o no? Por ejemplo, la caída de una manzana desde un árbol. El otro tipo de movimiento es el movimiento curvilíneo, ¿no? Que la trayectoria que describe el móvil es una curva. Por ejemplo, el movimiento de la jabalina al ser lanzado, ¿sí o no? En este caso, en esta gráfica, tenemos un movimiento rectilíneo. Recordemos este concepto importante de velocidad, ¿sí o no? Recordemos que la velocidad de un móvil, un intervalo, es el desplazamiento que experimenta por unidad de tiempo, es decir, el cambio de posición por unidad de tiempo. Importante tener presente esta expresión que nos permite determinar la velocidad de un móvil, que es tomar la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Listo? Importante tener presente esa expresión. Bien, recordemos el primer movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí o no? Un movimiento tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando se mueve con velocidad constante, es decir, cuando la velocidad durante todo el movimiento siempre es la misma. Y si la velocidad es constante, pues en ese movimiento no hay variación de velocidad. Y si no hay variación de velocidad, no hay aceleración, ¿sí o no? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, la trayectoria es una línea recta. El vector de desplazamiento tiene solo una dimensión, ¿sí o no? Para allá el desplazamiento se toma la posición final menos la posición inicial. Las ecuaciones de movimiento son aquellas que permiten conocer la velocidad y la posición en un instante determinado usando la expresión que acabamos de ver para allá la velocidad. Recordemos, la velocidad en ese movimiento es constante. Eh, Tenga presente que la velocidad es un vector, pero la magnitud o el valor de la velocidad recibe como nombre rapidez, y siempre rapidez es constante y la trayectoria es una línea recta, ¿cierto? Que podemos observar gráficamente que a medida que aumenta el tiempo, pues el desplazamiento cambia, ¿sí o no? Es decir, es directamente proporcional esa relación.
Ahora recordemos el siguiente concepto, que es aceleración, ¿cierto? Entonces, la aceleración de un móvil en un intervalo es la variación de la velocidad que experimenta por unidad de tiempo. Tenga presente esto, jóvenes, para hallar la aceleración de cualquier móvil, empleamos la siguiente expresión. Velocidad final menos velocidad inicial, todo sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esta expresión nos permite hallar la aceleración de cualquier móvil. La aceleración puede ser del mismo sentido que la velocidad o del sentido contrario, ¿no? Si es del mismo sentido, la velocidad aumenta su módulo, o sea, su magnitud, y mantiene su sentido. Si es de sentido contrario, ¿qué significa eso? Que la velocidad va disminuyendo, su magnitud, su módulo, y puede llegar a cambiar el sentido. ¿Listo? Entonces tenga presente esta expresión acá. Listo. Eh, Si hacemos la diferencia entre esos dos movimientos, el rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cuál es la característica? Que gráficamente, ¿cierto? El desplazamiento se representa por una línea horizontal, ¿sí o no? Pero una línea, una recta, porque a medida que transcurre el tiempo, la distancia cambia, pero la velocidad siempre es constante en ese movimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, cierto? Mm, que cómo se representa la distancia y el tiempo en este movimiento. Tenga en cuenta que cuando nosotros estudiamos un movimiento, ¿qué estudiamos? Su distancia con respecto al tiempo, la velocidad con respecto al tiempo y la aceleración con respecto al tiempo. Entonces, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, gráficamente es una semiparábola. Se representa la distancia con respecto al tiempo. Y en ese movimiento la velocidad sí varía, ¿cierto? Cambia. Entonces se representa con una red donde a medida que transcurre el tiempo, la velocidad cambia, pero recordemos que en este caso la aceleración como magnitud siempre es constante, ¿no? Listo. En el caso del paracaídas, estamos trabajando con movimiento en caída libre. Recordemos que es el movimiento en caída libre, ¿no? Entonces, movimiento es un movimiento uniformemente variado, es decir, es un movimiento acelerado, pero en ese caso la trayectoria es vertical, ¿sí o no? Donde la aceleración es la gravedad y la dirección del movimiento solo puede ser descendente, ¿no? Se trata de un caso particular de un movimiento de tiro vertical, es decir, cuando se arroja un objeto hacia arriba, donde la velocidad inicial siempre es nula. En este caso observemos la aceleración de la gravedad y la velocidad es cero, ¿no? Recordemos que a medida que el objeto cae, ¿sí o no? Aumenta la velocidad. Tenga presente que la magnitud la aceleración va a ser 9,81, pero para efectos de cálculo tomamos 10. Entonces, este es el movimiento, en forma vertical, ¿sí o no? Y acá miremos qué pasa. Cuando el objeto cae hacia abajo, pues la velocidad final es negativo, pero el negativo indica ese es el sentido del movimiento y por ende la aceleración también va a ser negativa, porque como el movimiento es descendente, ¿sí o no? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta, duda? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta, duda? Importante tener presente esos detalles, ¿no? Ahora sí, entremos a responder las preguntas. De acuerdo con la gráfica, la aceleración de caída es máxima en... La pregunta es, si nosotros sabemos que es un movimiento, sí o no, caída libre y la aceleración es constante, ¿hay aceleración máxima? ¿Sí o no? No, profe. No hay aceleración máxima, ¿cierto? Por tanto, ¿cuál sería la respuesta? La T. Muy bien. Entonces, en T igual a cero, es decir, no hay aceleración, ¿cierto? De la respuesta correcta es la D. ¿Listo? De la pregunta, la respuesta correcta es la D.
¿Listo? Bueno, ¿por qué? Pues que eso, como es un movimiento de caída libre, pues la aceleración es constante porque la constante es el valor de la gravedad, pues no hay aceleración máxima. Entonces, en este caso sería t igual a cero. ¿Listo? De la gráfica se puede estimar que para un hombre sin caídas, como sería el caso de un obrero que cae accidentalmente un andamio, la aceleración media, si la podemos determinar, ¿cierto? Entre t sub 0 t igual a 0 y t igual a 15 es de, listo, me están pidiendo ya la aceleración media, en este caso debo emplear la siguiente expresión, la que acabamos de ver, ¿cierto? ¿Cuál es? Velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Sobre tiempo final menos tiempo inicial. Listo. Entonces, velocidad final. ¿En qué instante de tiempo? En 15 segundos. Entonces, si observamos la gráfica en 15 segundos, ¿de cuánto es la velocidad? ¿De cuánto sería la velocidad en 15 segundos? En 50, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Y en 0 segundos, ¿de cuánto es la velocidad? De cero, ¿sí o no? Es de cero. Muy bien, listo. Entonces, simplemente reemplazo. Entonces me queda 50 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo. Y el tiempo final, pues el tiempo final es 15 segundos menos 0 segundos. ¿Listo? Esta es la pregunta 52. Hago la resta, me da 50 metros sobre segundo, 15 metros sobre 15 segundos. Listo. ¿Cuánto nos da esa división? 15 dividido 50 dividido en 15. ¿Cuánto nos daría esa división? Muy bien, nos da 3.3, ¿cierto? Metros sobre segundo. Listo. Es decir, que la aceleración media en esos dos punticos, ¿quién vendría siendo? 3.3. O sea que la opción correcta es la A, ¿vale? Entonces la opción correcta sería 3.3 metros sobre segundo, o sea, la opción A. ¿Listo? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta? Bueno, listo. Miremos la 53. De acuerdo con la gráfica, si es de acuerdo con la gráfica, debemos ubicarnos en la gráfica. La velocidad con la que llega al piso un hombre que cae desde 200 metros en 7.5 segundos es aproximadamente metros segundos. Entonces, si usted se ubica en la gráfica, ubíquese en 7.5. Entonces, aquí tenemos 5, ¿sí o no? Aquí sería 6, 7 y en la mitad 7.5. Entonces, 7.5, si nos ubicamos aquí, ¿cierto? En este puntico, a ver, en este puntico, ¿sí o no? 7.5 sería por acá, ¿cierto? A ver si puedo rayar. Por acá, ¿sí o no? Por acá sería 7.5. Entonces, si yo me voy, en 7.5, ¿de cuánto sería la velocidad? Más o menos. ¿De cuánto sería la velocidad? De 45. Muy bien. Entonces, esa pregunta era más una pregunta de lectura gráfica. De la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Entonces, en la 53 es la C. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Listo? Bueno. Nuevamente, la pregunta 54 de la gráfica. Entonces, debo ubicarme nuevamente en la gráfica. Se puede estimar que para un hombre sin paracaídas, como sería el caso de un obrero,
que cae accidentalmente de un andamio, la velocidad promedio, ¿cierto? La velocidad promedio entre 0 y 12 segundos. Entonces, me piden allá la velocidad promedio. Entonces, en 0, ¿cierto? Que es acá, pues la velocidad es 0, ¿cierto? Metros sobre segundo. Pero si me voy a 12, que sería por acá, ¿sí o no? ¿Qué puedo observar? Que en este punto sería la velocidad, en este puntico acá, ¿sí o no? ¿Y la velocidad en ese punto cuánto es? Ah, gráficamente me indica que es de 50, 50 metros sobre segundo la velocidad. Perfecto. ¿Listo? ¿Sí o no? Pero si me están pidiendo hallar, hasta ahí, ¿vamos bien? Hasta ahí, ¿vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Listo. Perfecto. Si no es recta, ¿cierto? Porque no tiene no es que no tenga paracaídas, porque en ese punto abrió el paracaídas, ¿sí o no? Y la fuerza del peso y la fuerza que ejerce el aire hacia arriba ya se equilibraron y la velocidad ya es constante, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, ¿sí o no? Ah, ok, para el obrero, claro que sí, no, para el obrero, ¿sí o no? Seguramente sería una muerte segura, ¿no? Yo, siendo más trágicos. Eh, en ese caso, jóvenes, ¿sí o no? Si me piden hallar la velocidad promedio, ¿qué debo hacer? ¿Ese promedio qué es? Sumar y dividir por 2. Entonces, ¿cuánto me daría eso? ¿Cuánto me daría esa velocidad? Entonces, sumo las dos velocidades. 50 más 0, pues me da 50. Dividido en 2, ¿cuánto es? 25, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la 54? La B. Perfecto. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Listo. Y finalmente, miremos la última pregunta. De las siguientes afirmaciones relativas a la gráfica, durante los primeros 4 segundos, ¿sí o no? Puede considerarse aproximadamente como un movimiento uniformemente acelerado. A los 4 segundos de caída, el hombre ha descendido aproximadamente 200 metros. Bueno, entonces, miremos. Entonces, si miramos qué pasa a los 4 segundos, entonces tenemos acá, si o no, en ese puntico de acá, sí o no, sería acá en ese puntico, 4 segundos. Entonces, miremos qué pasa acá en ese tiempo. Entonces, si observamos a medida, ¿cierto? Que aumenta el tiempo, va aumentando la velocidad, ¿cierto? Y si aumenta la velocidad, ¿qué significa? Es porque hay cambio de velocidad. Es decir, jóvenes, que si hay cambio de velocidad, sí o no, ¿en qué tipo de movimiento estamos hablando? ¿Es un movimiento que es rectilíneo o uniformemente acelerado? Cuando hay cambio de velocidad. Lo acabamos de mencionar hace ratico. ¿Qué movimiento? Ah, muy bien, es un movimiento uniforme acelerado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay cambio de velocidad, hay variación de velocidad. Por tanto, ¿la primera es verdadera o es falsa? De la primera es verdadera. Muy bien, la primera es verdadera. Perfecto. Entonces, si la primera es verdadera, ya descartamos la B y la C, está entre la A y la D. Miremos la segunda.
a los 4 segundos de caída, el hombre ha descendido aproximadamente 200 metros. Entonces, para responder a esa pregunta, debemos emplear la expresión, la fórmula que conocemos desde que comenzamos a trabajar física, que es distancia sobre tiempo, ¿cierto? ¿Sí o no? Que es distancia final menos distancia inicial, recordemos que son vertocitos, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, posición final, ¿cuál es? La de 4 segundos. Entonces, en 4 segundos, ¿de cuánto es la velocidad más o menos? De 35, ¿sí o no? ¿Cierto? De 35, ¿sí o no? Listo. ¿Sobre cuánto tiempo? Sobre 4. Ustedes me están pidiendo allá lo que ha descendido. Entonces, simplemente, ¿qué debo emplear? Pues yo puedo emplear esta expresión, no empleo esta, la clásica. Distancia sobre tiempo. De reemplazo. 35 metros sobre segundo sobre, conozco la velocidad sobre el tiempo que son 4 segundos. Entonces, despejo distancia. 35 segundos por 4 segundos. Listo. Si multiplico 35 por 4, o sea, la velocidad por el tiempo, me permite hallar esa distancia, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ahí, jóvenes? 140, 140, ¿cierto? 140 metros, más o menos ha descendido. La pregunta ¿es aproximadamente a 200? ¿Verdadera o falsa? Es falsa. Por tanto, la respuesta correcta a esa pregunta es la D. ¿Listo? Listo, jóvenes. Esa es la primera parte. Si quedó clara o aún hay dudas o estaba muy difícil, recuerda que todo lo sacamos a partir de ¿qué? De la gráfica. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta, duda? Bueno, si ustedes revisan sus respuestas, ¿cómo les fue? Si respondieron bien, si respondieron o respondieron mal. ¿Cómo les fue en esa primera parte? ¿Cómo les fue? Bueno, bueno, sigamos con la segunda parte de la prueba de física. Ese texto muy chévere, me gusta, un texto muy bacano. Entonces, las preguntas 56 a las 59 se refieren a la siguiente información. Entonces, la dirección del tiempo. Por favor, si lo pedí leyendo mentalmente, yo lo voy leyendo en voz alta. Cuando junto polvos de color azul y amarillo y agito el conjunto con fuerza, ¿no? Obtengo el color verde. Se podría pensar que por una nueva agitación alguna vez podría volverse a separar totalmente el amarillo y el azul. Pero ¿qué tan probable sería esto? La mecánica nada afirma sobre el rumbo de los acontecimientos naturales. La Tierra gira sobre su eje en una determinada dirección, pero igual podría girar en la contraria. ¿Por qué la Tierra ha elegido precisamente esa dirección? Bueno, la física conoce una gran cantidad de procesos que se siguen realizando tan bien y tan de acuerdo con las leyes físicas, en un sentido como en el contrario. Si una piedra cae al piso cada vez con mayor velocidad, ¿sí o no?
También existe el proceso inverso. ¿Cuál es? Es decir, al lanzarla hacia arriba, sube disminuyendo su velocidad. Para explicar ello, se emplea las mismas ecuaciones en las que se cambia el signo, incluso para el tiempo. Pero existen procesos que no pueden marchar más que en un sentido. No son reversibles, sino irreversibles. Son procesos que involucran muchos individuos, en los cuales, en los cuales entra siempre la idea de mezcla, en las cuales la casualidad desempeña un papel. Un ejemplo de ello es la tendencia hacia la uniformidad de temperaturas en un gas, en el que dominaba al principio un cierto orden, son las moléculas rápidas, calientes a la izquierda, las lentas, las frías a la derecha. Este orden se destruye por la mezcla concienzuda de ambas clases de moléculas. La mayoría de los sucesos reales del mundo son de esta clase. ¿De qué tipo de clase? Jóvenes, a qué clase hacen referencia? En el texto a qué hace referencia a que son de esta clase, ¿a qué hace referencia, muchachos? Porque esa es la clave para responder las preguntas que siguen. ¿A qué hace referencia? La mayoría de los sucesos reales del mundo son de esta clase. ¿A qué clase hace referencia? Si es comprensible a qué clase hace referencia, tenga presente que eso Miguel lo ha trabajado mucho en lo que es cohesión textual. ¿A qué hace referencia eso, jóvenes? Muy bien, muy bien. Que son aquellos procesos que son irreversibles, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo mismo si bebo una cerveza que si hago un experimento sobre conducción de calor, ¿no? Es decir, al consumir una bebida usted jamás podrá volver ¿qué? A recuperar, ¿no? La naturaleza ama la uniformidad absoluta, o sea, cuando es lo mismo, el desorden, la mezcla. Los procesos naturales trabajan siempre en el sentido de alcanzar esta meta. Ella determina la dirección del tiempo. Chévere ese texto. Ahora sí, miremos algunas preguntas. Para responder algunas de las preguntas debemos recordar algunos conceptos. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Entonces, un cuerpo se mueve en movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia. Y recordemos que la rapidez siempre es constante. La velocidad cambia porque recordemos que la velocidad es un vector y durante el movimiento en cambio de dirección. Pero la rapidez, que es la magnitud y la velocidad, siempre es constante durante todo el movimiento. La trayectoria que sigue el mover es una circunferencia. La velocidad cambia continuamente de dirección siempre tangente a la trayectoria, pero la rapidez es constante, es decir, la magnitud y la velocidad conserva siempre el mismo valor. Listo. Y recordemos si el movimiento, en un movimiento circular, si o no la trayectoria es circular, si nosotros hacemos un recorderis de esa clase, sí o no, tenga presente que este es el centro, y cada vez que el movimiento hace un recorrido, si o no, hacemos este recorrido, sí o no, ¿qué se está recorriendo acá, jóvenes? ¿Qué se recorre acá? ¿Qué se está recorriendo cada vez durante todo el movimiento? ¿Cómo se llama esa magnitud? ¿Qué se recorre acá? ¿Cómo se llama? Un ángulo, ¿cierto? Muy bien, un ángulo. Por eso, cuando nosotros trabajamos movimiento circular, se habla de dos velocidades: velocidad tangencial y velocidad
angular. ¿Listo? Perfecto. Entonces tengan eso muy presente, ¿vale? Listo. Miremos la pregunta 56. En la permanencia de movimiento de rotación de la Tierra se puede ver una comprobación de si el movimiento es de rotación, sí o no. Tenga presente que el movimiento de rotación es con el movimiento en un punto fijo. Y ese tipo de movimiento es ¿qué? Ese movimiento es circular, ¿sí o no? Ese movimiento es circular. Entonces, la conservación de la fuerza y el equilibrio, la conservación de la energía y la cantidad de movimiento angular, la ley gravitacional universal y la segunda ley de la termodinámica. De las cuatro opciones, rápidamente usted cuál descarta. De una vez usted comienza a descartar. Cuál no permite comprender el movimiento de rotación de la Tierra? ¿Cuáles usted descarta? Descarta la D, ¿cierto? ¿Y qué otra más descarta de entrada? Y descartaríamos la C, ¿cierto? Y descartamos la C. ¿Sí o no? Porque si nosotros recordamos que es la ley gravitacional universal, ¿no? Esa ley establece que la fuerza ejercida por un cuerpo de masa sobre otra masa es directamente proporcional al producto de masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? Entonces me relaciona la fuerza entre dados dos objetos y la distancia entre ellos. Y si nosotros recordamos un poquitico la parte de termodinámica, ¿sí o no? Que es la parte de la físico-química que estudia la materia, la energía y sus transformaciones. Las transformaciones de la energía de un tipo de energía, ¿cierto? En otra están regidas por las leyes de la termodinámica, que son tres leyes, ¿no? La ley cero, la ley primera y la ley segunda. Que la ley segunda habla de la parte de entropía. Es decir, que nada tiene que ver con el movimiento de rotación en la Tierra. Entonces, se descarta la C y la D. Entonces, está entre la A y la B, ¿cierto? Pero entre la A y la B, si sabemos que el movimiento es de rotación, es un movimiento circular, ¿sí o no? Por tanto, ¿cuál sería la respuesta? Ahora, ¿en física se conservan las fuerzas? ¿Sí o no? ¿En física hay conservación de fuerzas? No, cierto que no, eso no. Lo que sí hay es conservación de la energía. Si lo recordamos, principio de conservación de la energía. No podemos crear ni destruir energía. Es decir, la energía se conserva, ¿cierto? Se conserva. Y como el movimiento, ya sabemos que el movimiento es un punto fijo y movimiento rotacional, es decir, que hay un movimiento, eh, ahí presente un ángulo, ¿cierto? Por tanto, ¿cuál es la respuesta? La B. Perfecto. La respuesta correcta es la B. Muy bien. La respuesta correcta es la B. Listo. En el texto hablaba de procesos que son irreversibles, ¿sí o no? Que ya no se puede volver, ya no se puede volver a poderlos obtener nuevamente, ¿cierto? Entonces, la combustión de una vela es un proceso, mientras que un choque entre partículas es un proceso. ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿Por qué sería la C, Nicole? ¿Por qué sería la C, Dimitri? ¿Por qué es la C? Profe, es que pues solo sé que el de la vela es un proceso irreversible, pero no sé qué, no sé el Entonces, del choque de partículas. bueno, uno por descartar, uno comienza a descartar. Bueno, la combustión de una vela.
Entonces, cuando usted prende una vela, ¿es posible que usted la vuelva a recuperar? No, ¿cierto que no? Es un proceso irreversible. Entonces, ya de entrada, ¿sí o no? Ya de entrada, ya usted marca la C. Mientras que un choque entre partículas es un proceso reversible. Recuerden cuando se chocan dos partículas, hay dos tipos de, eh, hay dos tipos de colisiones, elásticas e inelásticas, ¿no? Elásticas que simplemente chocan y se repelen. Un ejemplo, cuando usted juega billar, ¿cierto? E inelásticas es cuando chocan y se mantienen juntas. Entonces, ¿por qué reversible? Porque usted puede, al chocar, ¿cierto? Se separan y no pasa nada. Siguen, siguen las mismas partículas, no hubo ningún cambio, ¿cierto? Si es caro, si es caro. En cambio, lo reversible es que no se puede volver a recuperar lo que había inicialmente. ¿Listo? Hasta ahí, ¿vamos bien o vamos, o si es clara esa pregunta? Bueno, miremos la 58. De acuerdo a la lectura, sería posible, pero muy improbable, que al agitar muchas veces una mezcla de polvos amarillos y azules, en algún momento o todos los amarillos estén a un lado y todos los azules al otro. ¿Esa sería verdadera o esa sería falsa? ¿Sí sería posible? Esa es verdadera, muy bien. Sí es posible, claro que sí. Eh, eh, Ustedes en química se han trabajado métodos de separación de mezclas, ¿sí? De mezclación, ¿no? Es posible. Obviamente que es complicado, sí, pero sí es posible poder separar esos dos colores, ¿cierto? La primera es verdadera. La segunda, que la Tierra girara en sentido inverso haría que el tiempo se invierta, es decir, si comenzáramos a girar en sentido contrario, el tiempo se invertiría. No, cierto que no, no. Tenga presente que, bueno, el tiempo es un concepto complejo de entender, pero para decirlo en palabras, para, para poderlo, ¿sí o no? ¿Cierto? Reprecia a Superman, sí, perfecto. El tiempo no varía, el tiempo seguiría siendo el mismo, ¿no? Porque podemos decir que es positivo y lineal, podemos definirlo de esta forma si, en la Tierra, ¿no? Pero ten en cuenta que el concepto de tiempo, si lo trabajamos más allá de la Tierra, pues ya es un concepto más complicado, porque durante mucho tiempo hubo una discusión entre lo que Newton, porque Newton es el principal referente en física, entonces si con lo que haya propuesto Newton se puede explicar todo, tanto aquí en la Tierra como afuera, pero llegan estos locos, Einstein, Max Planck, y dicen, no, eso no, no, en el espacio ya es otro, ya es otra cosa, yo no, la física de Newton no permite comprender, después se habla de la teoría de la relatividad, se habla de la curvatura de espacio y tiempo, es una cosa de locos. Entonces, con la física de Newton no es posible comprenderlo, ¿no? Entonces, la primera es verdadera y la segunda es falsa. De la respuesta correcta, muy bien, es la D. ¿Listo? Bueno, y finalmente la última. ¿Es correcto asegurar que en el universo hoy hay menos orden que ayer? Las leyes de la física no se cumplen siempre. El orden del universo aumenta siempre. Las leyes de la física se cumplen en la Tierra. Entonces, si nos volvemos al último parrafito, podemos responder esta pregunta. Entonces, podemos responder esta pregunta. Perdón, al tercer parrafito, ¿no? La física conoce una gran cantidad de procesos que siguen realizando tan bien y tan de acuerdo con las leyes físicas, en un sentido como en el contrario, ¿sí o no? Y también puedo tomar esta parte de acá. Pero existen procesos que no pueden marchar más que un sentido, son reversibles y no irreversibles, ¿cierto? Entonces,
Con esas dos ideas puedo responder esa pregunta. Si respondo esa pregunta, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Las leyes de la física no se cumplen siempre? No, hay ningún momento en el texto. Antes nos dice, a las leyes de la física funcionan y lo que nos permite comprender muchos procesos. De la B se descarta, ¿cierto? Ya dijimos, las leyes de la física se cumplen en la Tierra, sí, eso es verdad, ¿sí o no? De la B y la D se descarta. Entonces, entre la A y la C. Entonces, entre la A y la C, ¿cuál sería la respuesta? Eh, ¿Por qué dirías la, Charo, por qué la, por qué sería la, ¿por qué hoy hay menos orden que ayer? Perdón, hoy hay menos orden que ayer. Todo está en constante movimiento. Entonces, claro, ahí todo está cambiando, ¿cierto? No, el universo es complejo de entender, ¿cierto? Eh, Hoy en día se habla que el universo se está expandiendo, cada día se expande, se expande, se expande. Surgen otro tipo de situaciones, hay cambios, ¿sí o no? Entonces, es a veces complicado establecer un orden, diga, eso se explica por ese motivo, ¿no? En el universo todo está cambiando y si hay cambio, pues obviamente eh, no siempre podemos entablar, no siempre se puede en alguna forma comprender esos cambios, ¿no? Entonces, la respuesta certa de la A, hoy hay menos orden que ayer, ¿cierto? Y simplemente lo podemos deducir en el último párrafo. Lo podemos deducir en el último párrafo, ¿cierto? Pero existen procesos que no pueden marchar más en un sentido. No son reversibles, sino irreversibles. Son procesos que involucran muchos individuos, en los cuales entra siempre la idea de mezcla, en las cuales la casualidad desempeña en un papel, ¿cierto? Eh, la naturaleza ama la uniformidad absoluta, el desorden, la mezcla. Los procesos naturales trabajan siempre en el sentido de alcanzar esta meta. Ella determina la dirección de ti. Listo. Por esa razón, aquí está. La naturaleza ama la uniformidad absoluta y el desorden. Ya con esa parte, ya puedo responder la pregunta 59. Y listo, chicos, esa era toda la prueba de física. ¿Qué les pareció? ¿Estaba muy difícil? ¿En dónde se falló? ¿Qué pasó? En dónde hubo la falla? La primera parte fue más difícil, la segunda parte fue más fácil. Bueno, díganme sus impresiones, por favor. ¿O la falla fue más en la comprensión lectora? Ah, chicos, a ver, ¿por qué no participan? Parece que les estuviera proponiendo cosas indebidas, cosas malas. Dios mío, participen, porfa. Listo, bueno, Dimitri. Bueno, esa es la prueba de física, ¿listo? Eh,
esta semana les voy a compartir la propuesta para trabajar matemáticas. Son 5 sesiones que voy a hacer. La parte de comprensión lectora, listo. Voy a pasarles una propuesta para trabajar matemáticas, listo. Voy a trabajar entre semana para hacer las 5 sesiones de aquí en adelante, para que por favor puedan participar voluntariamente. Ya son sesiones extraordinarias, ¿listo? Por el tiempo, listo, perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, cuídense mucho, por favor. Ya pueden ingresar a la sesión de filosofía e historia, con filosofía y lógica